días, mis amados hermanos, nuevamente saludándoles en esta bendecida mañana y esperando que cada uno de ustedes, juntamente con sus familias, estén gozando de buena salud, de ese amor inagotable de nuestro Dios, de su fidelidad incondicional. Y hermanos, continuamos con estas breves reflexiones, explicaciones de las lecturas que nos corresponden en cada día y que estamos llevando como devocionales diarios. En este día corresponde la lectura del Antiguo Testamento en Éxodo capítulo 3 y capítulo 4, en Salmos capítulo 27, Proverbios 27 y en el Nuevo Testamento también el Evangelio de Mateo en su capítulo 27. Sin embargo, en esta hora, mis amados hermanos, hoy quiero centrarme específicamente en el Antiguo Testamento y más en los libros en el libro de Éxodo, y en los capítulos 3 y 4, porque hemos de recordar que toda esta semana estamos hablando de las disciplinas espirituales y ahora en esos capítulos, enfocándonos y habiendo leído ya, podemos entender que ahora ya es más como un llamado directamente de Dios. Vayamos pues a la lectura en el capítulo 3 de Éxodo y leamos el primer versículo de este capítulo 3, donde dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Eso dice el versículo 1. Y el versículo 2 continúa diciendo: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Mis amados hermanos, es importante que nosotros el día de hoy podamos meditar acerca de este primer versículo durante todo este capítulo de Éxodo. Primeramente, hermanos, dése cuenta qué es lo que hacía Moisés. Él estaba apacentando el rebaño de su suegro Jetro. Y este rebaño es llevado después hacia un monte, ¿verdad? Antes de llegar al monte de Horeb, también dice la Escritura que llevó a estas ovejas a través del desierto. Mis amados hermanos, cuando nosotros nos encontramos en dificultades, en adversidades o en pruebas, nos relacionamos mucho con el desierto. Nos sentimos solos, nos sentimos que Dios quizás nos ha abandonado, que quizás Dios no se acuerda de nosotros, o quizás lo relacionamos porque hicimos algo malo, pecamos contra Dios y Dios se ha alejado de nosotros y tenemos ese castigo por parte de Dios. Y así la prueba, la aflicción, la tristeza, la soledad, lo relacionamos con un desierto. Y en otras reflexiones anteriores, durante meses anteriores al año pasado, yo les compartía que el desierto es el lugar donde el mismo Señor se encuentra con su pueblo. Al decir desierto, mis amados hermanos, nos referimos ciertamente a una zona sin cultivar. Pero ¿sabe una cosa? Es una zona ciertamente sin cultivar, pero capaz de sostener ganado, ese ganado que pase. Más adelante, este desierto de Sinaí va a sostener los rebaños de Israel durante un año. Y al hablar tanto de Horeb y Sinaí, se distingue posiblemente a Horeb como una región más amplia que el monte Sinaí. Ahora, si vemos este versículo 1 y 2 del capítulo 3 de Éxodo, podemos ver aquí en el capítulo 2 precisamente, en el versículo 2, donde dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego a través de una zarza que ardía y no se consumía. El ángel del Señor, el elemento del fuego, y manifestado en una zarza. Mis amados hermanos, la aparición o esta parte del ángel del Señor, del ángel de Jehová, es prácticamente una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es una manifestación visible de Dios. Cuando hablamos acerca del fuego, se refiere a una simbología bíblica frecuente para manifestar o para la presencia de Dios.
Y este elemento del fuego va a expresar particularmente la santidad de Dios, esa santidad consumadora. Por eso cuando decimos que Dios es fuego consumador, a eso nos referimos, a que su santidad nunca se extingue. Por eso la zarza, no se consumía. Ahora, mis amados hermanos, los versículos siguientes, del 3 en adelante, dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré que esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo, el versículo 5 dice: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Mis amados hermanos, vemos aquí que este lugar se vuelve sagrado por la presencia de Dios. Cuando escuchamos el término tierra santa, regularmente lo relacionamos a Jerusalén, donde Jesús estuvo. Pero aquí podemos entender que el lugar se vuelve sagrado por la presencia de Dios. De manera que solamente aquellos que son santos pueden permanecer en su presencia. Israel se ha de convertir en una nación santa si Dios ha de habitar en ellos. ¿Qué podemos aprender hoy en esta parte, hermanos, de la reflexión de este capítulo, de estos versos, al decir que el lugar se vuelve sagrado por la presencia de Dios? Es nada más y menos que no solamente Jerusalén es tierra santa, su mismo hogar es tierra santa, es un hogar santo, porque está la presencia de Dios ahí, si usted así lo ha tenido a bien hacer. Invocar, orar, ejercer la disciplina espiritual, buscar primeramente a Dios, buscar su presencia. Su vida espiritual tiene que ser una vida santa. De hecho, somos llamados a eso, a ser santos, a vivir en santidad. Sin embargo, mis amados hermanos, a veces nosotros, como hemos mencionado, nos dejamos desanimar por objeciones. Ya no estamos hablando solamente de oposición, sino también de objeciones que en muchas ocasiones tienen la intención de desalentarnos y desanimarnos. Y objeciones externas o de terceras personas. Pero tengamos cuidado porque también nuestras propias objeciones no solamente nos desaniman, sino nos llevan a no escuchar la voz de Dios y no atender el llamado de Dios. Moisés se sentía inadecuado para la tarea, como le sucedió a Gedeón. Usted lo puede ver en el libro de Jueces, en el capítulo 6. También le sucedió eso a Jeremías, se sintió inadecuado para la tarea. Lo puede ver en el capítulo 1 de su libro de Jeremías. Y en esta visión, en este verso más bien, vemos solo la primera de 4 objeciones que Moisés estará haciendo durante estos capítulos 3 y 4 acerca del llamado. Sin embargo, el llamado de Dios sería confirmado por sus obras en el futuro. Dios estaría siempre con Moisés para traerlo de nuevo a rendir culto. Le dijo: adoraréis en este mismo monte. Es decir, habiendo servido a los egipcios bajo la opresión, ahora los israelitas, mis amados hermanos, se convertirán en los siervos de Dios, como respuesta a ese rescate hecho por Dios en la vida de cada uno de ellos. Más adelante Moisés hace una pregunta importante, hermanos, y le dice a Dios que si le preguntan a aquellos hombres quién se le apareció, quién era su nombre, le pregunta que quién iba a decir. Y nuestro Dios da una respuesta mostrando su sabiduría, diciéndole: yo soy el que soy. Cuando nosotros preguntamos acerca de un nombre, es para podernos dirigir hacia esa persona con ese nombre. Pero desde el pensamiento hebreo, mis amados hermanos, y hasta el día de hoy, un nombre no solamente se refiere para eso o es usado para eso, sino un nombre es una descripción de su carácter y personalidad. En el libro de Génesis, los patriarcas, mis amados hermanos, ellos se dirigían a Dios y conocían a Dios por distintos nombres. El Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso, el Dios Eterno. Y como conocemos hoy día, todos esos son atributos
de Dios, incomunicables de Dios, lo que describen a Dios. Cuando Dios da esa respuesta de yo soy, no solamente es la promesa de Dios de esa inmutabilidad propia de Él, de no cambiar en sus perfecciones y de no cambiar en su carácter, sino de ser quien es, como es hoy, lo será en el futuro. Pero también, y aún más importante destacar, es esa palabra de estar, que Dios estará con Moisés. Ante el desánimo, ante el desaliento, mis amados hermanos, las objeciones nos pueden orillar a eso, las externas o de terceras personas. Pero tenemos que recordar quién nos está llamando, quién nos capacita y quién nos prepara y quién es Dios. Aún nos sintamos inadecuados, Él nos capacita y nos prepara. Y Él está con nosotros también, y como Él está hoy, lo estará hasta la eternidad. Ahora, en el capítulo 4 del libro de Éxodo, mis amados hermanos, también vemos esta cuarta objeción de Moisés, porque él afirma no poder hablar con fluidez. Sin embargo, Dios prepara a aquellos que llaman. Dios está enseñando a Moisés, mis amados hermanos, y sus sucesores a depender de Él. De manera que, siendo Dios quien hace la obra, Él puede capacitar a una persona para utilizarla. Y todavía más adelante Moisés intenta declinar su comisión, pero ya el Señor ya había convocado a su hermano Aarón. Y esta relación de Moisés y Aarón va a darnos luz para entender sobre la profecía descrita en la Biblia, donde dice la Escritura: Aarón será la boca de Moisés, tal como un profeta lo es para Dios. Mis amados hermanos, en cada uno Dios ha puesto dones, y Dios está llamando a ponerlos por obra. Nos podremos sentir inadecuados, pero el Señor nos prepara y nos capacita. Solamente es disponer nuestro corazón y no guiarnos por las objeciones externas, terceras personas o las propias, sino ver cómo Dios toma esa objeción como un requisito, al sentirnos inadecuados, para poder capacitarnos y prepararnos para el ministerio, para el llamado que Dios nos está haciendo. De manera, mis amados hermanos, que en esta hora lo que aprendemos es a que cuando se trata de Dios, no levantemos objeciones, sino aprendamos a responder en obediencia al llamado que Dios nos está haciendo. Si nos sentimos no preparados o inadecuados, Dios le va a preparar y le va a capacitar. Solamente es necesario que usted pueda disponer su corazón. Y nuevamente, como decíamos el día de ayer, nosotros, hermanos, si en las disciplinas espirituales, oración, lectura bíblica, meditación de la Biblia, incluso hoy aprendimos al ejercicio del servicio de Dios a través de los dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, y decimos no tenemos el tiempo, no lo podemos ejercer por ello. Si no lo hacemos en este tiempo que pensamos no tener tiempo, cuando Dios nos dé ese tiempo, tengamos más tiempo, mucho menos lo vamos a hacer, porque estaremos atraídos por otras cosas, tanto seculares, o saturarnos de actividad de otras cosas, y no darle el espacio a lo que Dios nos está llamando. De manera que, mis amados hermanos, Dios ha puesto un don en usted. Dios le está llamando a ponerlo por obra, al servicio de Dios. Y quizás se sienta inadecuado, pero el Señor le va a preparar y capacitar. Usted solamente disponga su corazón, pida a Dios sabiduría para que le reorganicen sus tiempos, y juntos como iglesia podamos crecer adorando a Dios a través de los dones también que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Y démosle la gloria y la honra de vida al nombre de nuestro Dios. Mis amados hermanos, ante las objeciones, ante las debilidades, recuerde usted a ese Dios, a ese yo soy el que soy. Él es, siempre ha sido desde la antigüedad, Él es ahora y lo será para siempre Él mismo. De esa misma manera también Él estará, porque dice la palabra que Él es el principio y el final, el alfa y el omega.
y esto denota y demuestra una constante presencia en la vida de sus hijos. Así que, mis amados hermanos, con esta reflexión terminamos este día, la explicación de este devocional, esperando que también sea de bendición para cada una de sus vidas y que podamos aplicar esto día con día conforme Dios vaya disponiendo en nuestro corazón el ejercicio de cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. Un fuerte abrazo, mis amados hermanos, que Dios les siga bendiciendo, que Dios les siga concediendo buena salud, fortaleza, y que todos los anhelos en su corazón, conforme a la voluntad de Dios, sean concedidos en su vida y en su familia. Un fuerte abrazo, Dios les bendiga a todos, hermanos.